Buen día y bienvenidos a un podcast más. Soy Raúl y junto a mis compañeros Eric, Leonardo y Sujei, todos estudiantes del tercer semestre de la carrera de cirujano odontólogos, preparamos este podcast en el cual abordaremos el tema de valoración inicial de las urgencias médicas. Pero, ¿qué sabemos de este tema? ¿Qué trata de darnos a entender? ¿Qué importancia tiene? Y lo más importante, ¿cuándo sucede? Bien, como primer punto, debemos saber que las urgencias en el consultorio pueden ocurrir en cualquier momento de la práctica y en la mayoría de los casos le sucede a los pacientes que acuden a la consulta o bien en otros casos le sucede al médico, nosotros. O también sucede que le pase a alguna persona que esté cerca en ese momento, llámese familiares de la persona o compañeros de trabajo. Bien, ahora según unos estudios realizados recientemente, ha demostrado que la mayoría de los incidentes que suceden no son del todo graves. Esto puede llegar a ser algo positivo para nosotros, ya que así podremos estar con más tranquilidad. Pero algo que también es verdad es que nosotros nunca sabremos si tendremos la mala fortuna de que nos toque un caso donde sí se agrave. Nosotros nunca sabremos a ciencia cierta cuándo sucederá algo que se nos salga de las manos. Es por ello que antes de llevar a cabo cualquier práctica, en nuestro caso dental, tenemos que tener ciertas precauciones antes de llevar a cabo la práctica en el paciente. ¿Y en qué consiste esta prevención? Bien, la prevención consiste en establecer un sistema de evaluación global del paciente que le permita detectar posibles riesgos que pongan en peligro su vida y siempre debe llevarse a cabo antes del procedimiento dental para así nosotros saber qué podemos hacer y con qué tipo de paciente estamos eh, realizando la práctica. ¿Qué tal? Mi nombre es Eric y pues yo les hablaré sobre estos puntos que la verdad en lo personal se me hacen puntos demasiado importantes a seguir como nosotros futuros odontólogos. Y como bien mencionó mi compañero Raúl, este protocolo es pues muy importante y es por eso que mi compañera Sujei y yo nos daremos a la tarea de comentarles, de decirles cuáles son los puntos de este. Como primer punto tendremos que deberemos evaluar a nuestro paciente desde que llega al consultorio, pues para saber si podrá resistir. En caso de que pueda resistir, pero pues tenga riesgos el tratamiento, tendremos que decirle las repercusiones que pueda traer. No es lo mismo atender a un paciente pues aparentemente saludable a un paciente que traiga padecimientos crónico-degenerativos, como podría ser la angina de pecho inestable, una epilepsia mal controlada o un asma. Entonces sí hay que checar esos puntos. Como segundo paso a realizar, deberemos establecer la tolerancia psicológica del estrés que nuestro procedimiento puede ocasionarle al paciente, ya que se conoce que el exceso de estrés puede deteriorar o afectar a nuestro paciente, aun si éste pues se encuentra bastante tranquilo y pues esto puede llegar a afectar a cambios en la homeostasis. Como tercer punto se tiene que definir si es necesario cambiar el plan de acuerdo al grado de estrés pues que vayamos a manejar en dicho procedimiento. Como odontólogos deberemos ser pues capaces de determinar los cambios necesarios para minimizar las repercusiones sistémicas al paciente, ya que aunque nuestro paciente, como mencionábamos, aparentemente sea saludable, pueda que no tolere el tratamiento simplemente por el grado de estrés que se vaya a manejar en dicho tratamiento. Entonces siempre hay que ser muy claros con los pacientes para que luego no vaya a haber malentendidos y de que no me dijo esto. Entonces sí, siempre hay que tener informado al paciente de absolutamente todo. Como cuarto punto continuaremos con estipular el grado de ansiedad que el paciente tenga y su evolución pues eh, en el tratamiento o cuando estemos trabajando de acuerdo al trabajo que estemos realizando en ese momento, en esa cita, pues dependerá si el paciente
su tratamiento quede en una cita, en 2 citas. Entonces siempre hay que ir checando su nivel de ansiedad y de estrés. Pues nosotros podremos hacer uso de escalas ya válidas para así entender más al paciente y que su estancia no sea una tortura, sino que él esté más a gusto. Pues porque ahora sí que los que están escuchando este podcast, si les dijera, no, que pues tienes que ir al dentista, lo primero que se imaginan es, dolor, inyecciones, ruidos, o sea, cosas muy, muy desagradables. Entonces nosotros como futuros odontólogos debemos seguir quitando esas ideas para que así la gente no le tenga miedo a asistir con un dentista, eh, que le dé miedo el que le tenga que retirar, por ejemplo, una caries. Yo tengo familiares que no van al dentista porque les da terror. Entonces sí, siempre, siempre, siempre es bueno que nosotros como dentistas pues podamos entender más al paciente y ponernos en sus zapatos, ¿saben? Es necesario poder entender que no todos los pacientes son candidatos para el uso de un sedante. En casos muy comunes se usa la sedación para bajar los niveles de angustia del paciente. En la mayoría de los casos se usa ansiolíticos por vía oral. En otros muy específicos se administra el sedante por medio intravenoso. Esto se realiza con un anestesiólogo para saber las cantidades exactas para el cuerpo de cada paciente. Para saber el tipo de sedación y su implementación es necesario saber la condición clínica del paciente y también influye la experiencia laboral. Es muy interesante la evaluación clínica previa. Esto es muy importante, pues son las bases de la prevención de las emergencias médicas y tiene una gran trayectoria clínica autosuficiente. Indagando los factores positivos de esta exploración física, la historia clínica es un formato importante y tiene implicaciones en el sentido lícito, por lo que se tiene que pedir la firma del paciente. Una vez terminada, se tomarán los puntos claves de esta, la presencia de una enfermedad, y se indagará de manera ardua, al igual que se hará una exploración en aspecto como la toma de signos vitales o hábitos de exterior e investigación física. El entero del estado físico y mental de la persona se valorará, transformaciones en el tratamiento y orientar las interconsultas con el dentista. Tiene que ser importante el correcto tratamiento de emergencias médicas, empezando por la iniciación, lo cual tiene que estar en todos los miembros del equipo odontológico, que tengan la preparación indicada para el diagnóstico, y el tratamiento se llevará a un sistema establecido. Todos los miembros del equipo siempre buscarán la mejor para el paciente y siempre conseguir los resultados buenos. Reisenberg, que destaca la prevención de las urgencias, se empieza con un certificado de soporte vital básico, que es constante en la actualización de los conceptos con las herramientas necesarias para la reanimación pulmonar e incitiva, y la capacidad de la reacción inmediata teniendo material adecuado y los medicamentos necesarios. Bueno, pues en conclusión, la verdad es que todo suena muy interesante y es muy importante siempre tener en cuenta todo lo mencionado en este podcast, ya que nunca sabremos cuándo lo podremos necesitar. Y pues para finalizar este podcast y cerrar este interesante tema, es importante que siempre antes de cualquier consulta dental o médica que realicen apliquen la prevención, ya que como bien se dice por ahí, más vale prevenir que lamentar. Y es algo que nos beneficia tanto al paciente como a nosotros y nos puede llegar a evitar muchos problemas realmente malos. Así que como mensaje de este podcast se pueden llevar que siempre hay que tener en cuenta un previo análisis de nuestro paciente y así tener un porcentaje alto de que nada le pueda llegar a pasar. Fue un gusto que nos hayan escuchado. Espero que les ayude y sirva toda la información que les pudimos dar en este podcast y la lleven a cabo en futuras citas médicas u odontológicas. De parte de todos mis compañeros, les agradecemos su compañía y nos despedimos. Hasta luego y muchísimas gracias.